La entrevista, la opinión, la crítica, la participación, los comentarios y el análisis de la información. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a presentarle, como le anuncié previamente, una interesante entrevista con un activista político que lo voy a decir de manera coloquial. Él es Francisco Amparán y lo voy a identificar como una persona que está picando piedra. ¿Saben qué? En la ideología de la sociedad, pero en particular a un grupo muy especial en nuestra comunidad, el sector productivo, el sector laboral. Buenos días, don Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Pues muy bien, y vamos a comenzar a comunicar a la gente pues un documento que escribí después de un análisis de años, de participar 19 años en el Partido de la Revolución Democrática, de ayudarle a Patricia Mercado a formar partidos políticos, tanto Alternativa Socialdemócrata como México Posible. Y viendo de cerca cuál es la mentalidad de la gente, sí, por qué se une y cómo es que la puedes reunir para formar una asamblea constitutiva de un partido. ¿Por qué tantos requisitos para que formes un partido político? ¿Por qué tanto estorbo para esto o esto otro? ¿Y por qué ese botín que te ponen como premio cuando logras reunir determinados número de personas en determinado número de distritos federales de la nación y poder concursar en una elección? ¿Y cómo es que de ahí llevan con esa tajada económica también la oportunidad de acomodarse en cotos de poder donde los intereses particulares y de grupo logran sus objetivos, que es el enriquecimiento y el empoderamiento? ¿Por qué enfocarse en el sector laboral? Porque déjeme le explico a la audiencia que Francisco Amparán está impulsando lo que se ha dado en denominar movimiento laboral mexicano, y una de las bases fundamentales para la conformación de este movimiento, que se encuentra en ciernes, es precisamente bajo la perspectiva del respeto primero de los derechos fundamentales de las personas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es uno de los preceptos que está impulsando el movimiento que precisamente quiere conformar Francisco Amparán. ¿Por qué este movimiento, don Francisco? Porque ya los partidos políticos nos han dado cuentas muy claras, no solo en México, en todo el mundo, que son un lastre para el desarrollo humano integral, que lo único que producen son más pobres, que lo único que producen son violencia, que lo único que producen son atomización del tejido social, el rompimiento total del tejido social, y la única forma en que deja asociarnos positivamente es asociarnos para producir, para el trabajo, y en la cual siempre, como factor de la economía, el trabajador está en pérdida dentro de un sistema de producción capitalista o de mercado capitalista, como es el capitalismo neoliberal. Cuando se valora más al capital que a la fuerza de trabajo, están en desequilibrio los factores de la producción. Los factores de la producción son tres: tierra, trabajo y capital. La tierra, pues de ahí vivimos todos, pero el que es el dueño de los recursos naturales ya tiene la forma de vivir de la comunidad en sus manos y ya puede decidir quién vive y quién muere. Si yo soy el que produzco alimentos y lo tengo en una mano y en otra mano tengo el sector salud, pues ya te tengo tu alimentación y tu salud en las manos, ya puedo decir si vives o mueres. Tan sencillo como eso. Y a ese nivel valoro tu fuerza de trabajo. Ahí te digo si eres mi amigo, eres mi socio o eres mi esclavo. Y ahí entra el neoesclavismo,
es un esclavismo sutil que el sistema capitalista te dice, eres libre de vivir o morir. Pero las condiciones para vivir son estas, yo las pongo. Pero si nos juntamos todas las trabajadoras y trabajadores, no para entrar en lo que se llama la lucha de clases, la clase laboral contra la clase empresarial, y comienza la destrucción de la organización productiva. No. Para obligar a los patrones, y sobre todo a los políticos, y sobre todo a los dueños del gran capital financiero del mundo, o de México en este caso, a que vayamos sentándonos en la mesa y autovalorándonos cada quien lo que debe de ser. No lo que diga el presidente de la República, les voy a doblar el salario mínimo, jamás lo han hecho. Oye, pues si no necesitamos un salario mínimo doble, necesitamos un salario mínimo como el de Noruega, como el de jodido, como el de Estados Unidos. Pues ¿cómo? Y eso que hubo una reforma laboral y está otra en ciernes. No, también esas las vamos a tumbar. Porque para revalorarlas, para hacer las leyes para los trabajadores, pues los trabajadores, y no la bola de huevones que siempre nos han mal gobernado. Pues cuando ha trabajado Andrés Manuel López Obrador, nomás cuando estuvo en el gobierno del Distrito Federal. Lo demás siempre ha sido élite de partido, siempre fue élite del PRI, siempre fue élite del PRD, y ahora es el dios y dueño de Morena. ¿No es la esperanza de México? La esperanza, dice un proverbio chino, que las esperanzas raramente se logran, y cuando llegan a lograrse estas, son totalmente efímeras. No sé para qué lo hicieron firmar un papel para que no se fuera a reelegir ese hombre. Si se acaba el sexenio y se acabaron, y vamos a nosotros los trabajadores a acabar con los partidos políticos, y si queremos los trabajadoras y trabajadores de México unidos, jamás vamos a volver a tener un presidente. Vamos a tener mejor un parlamento que es más representativo y mucho más democrático. Me llama la atención el lema que utiliza el movimiento laboral mexicano: globalización del valor de la fuerza del trabajo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: el capitalismo, al desintegrar el tejido social, te pone focos de producción, en este caso Juárez. Ciudad Juárez ha sido, desde la que se instaló la primera maquiladora aquí, el laboratorio del capitalismo del presente y del futuro. Nosotros somos las ratas del laboratorio. Aquí se estuvo experimentando la primera fase del capitalismo neoliberal. Ahora sí sabemos por qué estamos tan jodidos, por qué tanta violencia, por qué tanta inmigración y emigración. Si la mitad de los juarenses naturales ya no están aquí, o las 3/4 partes están en Estados Unidos. ¿Y por qué se da este fenómeno de la migración? Precisamente porque te saco de tu lugar natural, de donde te parieron, para ponerte en donde a mí me conviene. Le conviene al mercado estar aquí en la línea, y el ferrocarril que antes era mexicano, que ahora es gringo, sí, para transformar sus servicios, y en el puro centro para entrar de aquí con la producción de sus maquiladoras a cualquier parte de Estados Unidos, y ya no tener bodegas. Sí, nos vamos justo a tiempo y directamente a donde está el centro de distribución, con nuestro tráiler de televisores, con nuestro tráiler de la producción. Sí, ya no llegan a un almacén, llegan directamente a la tienda de menudeo, del medio mayoreo. Y en el momento de la demanda. Sí, y estamos aquí en el puro centrote y en la pura línea. Una vez tuve un diplomado de economía comparada México, política y economía comparada México y Estados Unidos, con un doctor en economía y en economía social, que venía del centro Rockefeller. En aquel tiempo ya habían llegado las maquilas juarenses a China,
Y él ponía que estábamos obligados a trabajar más recio de lo que habíamos trabajado para poder competir con China. Y le dije, bueno, pues ¿por qué tenemos que competir con China si nuestro mercado está aquí nomás brincando el río y ellos tienen que brincar un mar? ¿Y a poco me va a costar más barata esta acá? En aquel tiempo fumaba yo y bastante. Esta cartera de cerillos más barata producida en China que producida en Juárez, México, para comprarla en Estados Unidos. ¿A poco va a salir más barato? Dijo el señor. Sí. Le dije, oye, pues allá tienen puros esclavos. O sea, aquí yo veo, que siempre he sido patrón en mi vida, yo veo y considero que todos los trabajadores están esclavizados. Sí, ¿por qué? Pues porque sus recursos económicos los tienen los banqueros y sus derechos políticos los tienen los corruptos que nos malgobiernan. Pues ¿cuál es el resultado de la trabajadora, del trabajador y de su familia? Pues son esclavos, no tienen ni dinero ni tienen derechos. Oiga, don Francisco, ya es difícil organizar a los trabajadores. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso particular del actual gobierno federal, que se ha erigido como el gobierno de la cuarta transformación en el país, los trabajadores realmente no perciben esa transformación. Pues porque no es más que lo mismo. ¿Qué es la cuarta transformación? Es un mito. Sí, yo lo que estoy invitando a la gente es a la primera democracia directa participativa en México y en el mundo. ¿Cómo? Esta es donde podemos aprovechar esta oportunidad, sí, para formar la primera democracia directa participativa. El movimiento laboral no es nada más trabajadoras y trabajadores, súmense. No, son seres humanos, súmense junto con todas sus familias a un movimiento político, económico, social, cultural, jurídico y electoral. Algo político, a tomar nosotros las riendas del poder, a seleccionar nosotros desde abajo a nuestros representantes naturales, que los conozcamos ahí, en nuestra sección, en el vecindario. Al mismo tiempo vamos a ser los policías, todos vamos a cuidarnos a todos. ¿Por qué un movimiento, por ejemplo, vivimos nosotros la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional en partido y no ha trascendido ya como partido Morena, como movimiento nacional? En su momento tuvo una trascendencia social importante, a un grado tal que hoy coloca a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, o al menos eso es lo que se percibe, pero hoy como partido no logra trascender. En primer lugar, Movimiento de Regeneración Nacional. Óyeme, los degenerados son las élites políticas. Como le grité una vez en el micrófono aquí a Andrés Manuel, que no quiso, y vino a Juárez y diciendo que perdón y olvido, enfrente de las propias madres que tenían hijas y hijos desaparecidos y que no encontraban ni quién los había asesinado o desaparecido, se pone a ofenderlos, a humillarlos. Perdónense y olvídense de quién les robó y asesinó a su hija, o quién le desapareció a su hija y a su hijo. ¿Cómo que perdona? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no los vas a buscar, cabrón? Pues las gentes se ofendieron y tuvimos que abrir ahí a fuerza, con el que hoy es secretario de Seguridad Nacional, una mesa para estar en contra de la militarización. Ya hemos sufrido a la militarización en Juárez. Sí, yo soy de parte del Gabo, de Gabriel García Márquez. Decía ese hombre, hay 3 cosas que no deben de existir en la humanidad ya en el siglo XXI. No deben de existir los ejércitos, no deben de existir las policías y no debe existir la gramática.
Pero pues, sin esos elementos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos va como país? Por eso estás condicionado a tener un cabrón que te garrotee. ¿Qué es eso? Ese es masoquismo. Cuando tú eres dueño de ti mismo, no haces pendejadas. Cuando tienes un organismo dinámico complejo, tienes una sociedad que satisface a sí misma. Es funcional a sí misma. No es disfuncional como esta cosa que tenemos. Más policías y más policías y más militares y más militares. Y la respuesta pues no son no más que lo mismo. El ahora sí, y échale más chotas. Y ahora sí vamos a combatir a los que andan armados con más armas. Sí, pero no te quito la ideología individualista, materialista, pragmática del militar, del policía. Que el otro también tiene armas, pero también tiene dinero. Y lo puede comprar mejor que como lo compra el gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ah, pues sí, todos tienen precio. Está prostituido, el sistema prostituye. Prostituye espíritus, prostituye mentes, todo lo terminas haciendo por dinero. Y aquí hay que cambiar la tortilla a lo que somos. ¿Y de qué le serviría a los trabajadores organizarse en un movimiento laboral mexicano? Pues, por ejemplo, podemos empezar. Primero, quitarles el dinero de nosotros. Tanto al gobierno como a los bancos. Estos bancos que son los dueños de las aforadoras. De ese fondo para el retiro, 3 billones de pesos entre Calderón y Peña Nieto. Ya le sacaron a las aforadoras del dinero de los ahorros para el retiro de los trabajadores más de 1.600.000.000.000 de pesos. Que si se les hace poquito, no, es un montón de dinero, ningún banco lo tiene. Entonces yo con el movimiento exijo que tengamos nuestro propio banco. Y hasta lo denominó Banco Laboral Mexicano. Sí, para todas las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo. Ahí todo el dinero que ganemos lo metemos a nuestro banco y ahí se reparte mi fondo para el retiro en dólares, para que no se me devalúe nunca. Sí. Resulta hasta utópico, ¿no? Escucharlo. De ahí para nuestra vivienda, el fondo, ese Infonavit viene para acá, es para nosotros, y es de nosotros, no es del gobierno, no es de los burgueses, no es de los banqueros, que nos quitan nuestra propiedad cada vez que les da su gana, que nos venden en 200,000 pesos una casa que tiene 100,000 de costo, y luego todavía nos ponen intereses para que nunca paguemos, y luego intereses sobre intereses, para quedarme con lo tuyo y desgraciar tu vida cuando yo quiera. Del otro modo, el banco es nuestro, de nosotros entre trabajadores prestamos a trabajadores. Entre trabajadores le damos su tarjeta de crédito a cada quien y le estamos diciendo, sabes que no te vayas grande porque aquí te paro yo y no te dejo que te endrogues más de lo que puedes pagar. Sí, te voy a cuidar tu salud como trabajador. En el mismo banco está el Seguro Social y el ISSSTE, y lo hacemos un solo servicio social, un solo sistema. Sí, ahí te estamos cuidando con medicina de primera. Sí, y entre trabajadores los médicos y trabajadores los pacientes y trabajadoras las enfermeras y ¿qué? Debo, si me permite, don Francisco, decirle a la audiencia que este movimiento elaboró un manifiesto. Son 5 puntos importantes. 10 puntos. 5 puntos para los trabajadores. Para los trabajadores. Y lo demás es cuestión de recursos naturales, pero algo muy importante que es el objetivo máximo, es que hagamos nuestra propia constitución nosotros. Y no toda la bola de salvajes babosos
que nos acaban de endilgar el ejército ya constitucionalmente militarizada el país, y todavía nos inventaron una Guardia Nacional que no existe, pero que ya se está formando y ya está costando, y nosotros no tenemos necesidad de que con nuestros recursos económicos escasísimos estar manteniendo a cientos de miles de gentes que a final de cuentas no producen nada. Partidos políticos que producen nada. Hay que desbaratarlos, hay que desaparecerlos. Es un objetivo muy ambicioso. No es ambicioso, es necesario, indispensable, ya quitándose esa lastre, esas lacras de ahí. Vean, en conjunto todos los 9 partidos nos aventaron a los militares y nos aventaron la Guardia Nacional. ¿Por qué? Para que los proteja a ellos, a los ricos. Desde que llegaron los militares a Juárez, iba cruzando yo al Paso y me entrevista Canal 26. Me dice, ¿cómo ves la militarización? Y inmediatamente le dije, esos desgraciados nomás vienen a cuidar a los ricos, a las propiedades de los ricos y a los politicazos que nos malgobiernan. Y así fue, y así será. Entonces la Guardia Nacional no cambiará nada. ¿Por qué? No está creada por nuestros intereses. No fuimos nosotros los que la pedimos. No tenemos derecho a pedir nada. ¿Y cómo motivar a la reflexión de la clase trabajadora de estos aspectos? Pues yo necesito mucho de ustedes. En 100 días, 110 días de gobierno de este hombre, de Andrés Manuel López Obrador, llevamos 9 derechohumanistas asesinados y 6 comunicadores, 6 periodistas asesinados. ¿Y cómo hacer a los derechohumanistas, que son las asociaciones civiles, y cómo hacer a los comunicadores, que son todos ustedes, que reflexionen y nos contemos todos y comencemos a platicar sobre esto, y cómo hacer construir un nuevo tejido social en México? Somos nosotros los que tenemos la obligación de convocar a toda la ciudadanía, a todas las trabajadoras y trabajadores y sus familias, ¿sí?, a reunirnos, a organizarnos, a trabajar duro, sí, y a trabajar en paz y en armonía, y a buscar la paz y la armonía entre nosotros, en nuestro lugar, en nuestro terreno, en nuestra demarcación, en el municipio de Juárez, y poner una muestra que no necesitamos de policías ni militares para comenzar a autogobernarnos, para comenzar a ver que si el vecino anda mal, oye, bájale y pórtate bien, compadre, porque ya no vamos a tolerar más violencia. Vamos respetándonos y respetando los derechos de todos los demás y las propiedades de todos los demás, y vámonos poniéndonos a trabajar todos al parejo, cosa que a muchos no les gusta, porque ya se les ocurrió que es oficio salir a matar a una persona, salir a robarse un carro, salir a robarse la cartera o el celular a una persona, la computadora, lo que sea, pero hay que robar porque ese es mi trabajo. No, ni madre, ese no es trabajo, eso no produce. El trabajo produce bienes y produce servicios. Me llama la atención dentro de este manifiesto, de los 5 puntos de los trabajadores,
prácticamente desaparece el salario mínimo y se transformaría en salario integral de desarrollo humano. Ah, claro. ¿Cómo está eso? Cuando el patrón me paga a mí lo suficiente para yo mismo pagar mi seguro social, para yo mismo tener mi fondo para el retiro, para mí yo mismo tener mi apoyo para la vivienda. Sí, para yo mismo me quedo con lo de mis vacaciones y mi banco me lo ahorra. Para yo mismo me quedo con mi aguinaldo y mi banco me lo ahorra. Sí, y el resto, pues ya lo manejaré yo como yo quiera, porque puedo hacer otro ahorro extra. Sí, para alguna eventualidad o para alguna cosa que quiera comprar o lo que sea, en mi propio banco, y lo ahorro en dólares. Porque yo voy a estar indexado al salario mínimo gringo. Y a mí ya jamás me van a poder devaluar. No es difícil esto. ¿Cómo? Esto que usted está planteando, porque pues es difícil. ¿por cuánto tiempo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mantuvo sofocado, ahorcado el aumento a esta prestación laboral? ¿Y quién les dice a esos estúpidos cuál es el salario mínimo? La Comisión Nacional Bancaria, mi compa, pues hasta que lo quieran los banqueros. Volvemos al principio. Siempre te vas a ir al principio. Pues ¿quién manda? Pues los dueños del capital. ¿Por qué? Porque eso es capitalismo. Y es capitalismo de mercado, compa. ¿Y quién entonces qué onda? Pues los dueños del mercado dicen cuándo, güey. Manejan el mercado del trabajo. ¿Por qué? Porque son los que dan los contratos. Son los que pagan. ¿Y cómo revertirlo? Pues inmediatamente, en cuanto yo te obligo a que me des todo mi dinero. Porque eso merezco. Como tú, como el banquero maneja su dinero, yo manejo el mío. A ver, güey. Pues como tan pelada. Por eso quiero mi banco, para yo manejar mi dinero. Cuando se desbarate ese capital de las manos de aquel güey, vamos a ser libres. Financieramente libre. Pero el principal reto, don Francisco, que observo yo, que seguramente no es una tarea fácil, usted lo dijo, hay que empezar por el principio. La organización. Fíjese, lo vemos ahora con el caso lamentable de la maquiladora que se va, la empresa esta que se va de la ciudad, que no cumple con las prestaciones laborales. No es la primera de los trabajadores. Y va a ser la última, y esto fue un resultado inmediato de lo de Matamoros. ¿Por qué? Porque llevan un mato que quiere ser Napoleón Gómez Urrutia, que quiere ser el Fidel Velázquez del siglo XXI, el güey ese, y comienza la lucha de clases. Y comienzan a sacar las cosas a la brava. Y no sientan a la parte patronal, como debería ser el pinche gobierno. Y Andrés Manuel dice, yo con los trabajadores y los sindicatos no me meto. Pues lo que estás provocando es una lucha de clases. Y lo que estás provocando con nuestra experiencia es el abandono de las maquilas de una ciudad, de un codazo, de un país, de un codazo, y dejar a millones de gente desempleada. Y esa gente desempleada no está metiendo dinero propio, está metiendo dinero nuevo, dinero del exterior. Es un panorama complicado, ¿no? Pues eso es la geopolítica, eso es la economía global. Ahí hay que entrarle un poco. Y nosotros aquí en Juárez, ahí lo tenemos todos los mendigos días. Le quiero decir a la audiencia, otro de los puntos del manifiesto es la propiedad, el reclamo de la propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social y de Servicio para los Trabajadores, también la propiedad del Infonavit, del FOBISTE y demás programas sociales para la vivienda de los trabajadores del Estado. Además reclama la autonomía de administración y de gestión de todas las organizaciones, sindicatos, cooperativas
y de todos los trabajadores dedicados a la producción de alimentos, a los servicios de salud y educación pública y a la construcción de toda la vivienda de interés social de México. ¿Usted cree que con la aplicación de estos puntos se logre realmente avanzar en la mejoría de las condiciones de vida de la clase trabajadora? Pues yo creo que podrías preguntárselo, por ejemplo, a Canadá. Y eso que en Canadá los bancos todavía son del poder financiero. Uh-huh. Si tuvieran un banco como Canadá sería el número 1 del mundo. Lo que te digo es que esto es algo objetivo y viable. Lo podemos hacer. ¿Qué falta? Conciencia. No esperanza, conciencia. Conciencia social, organizarte, saber que juntos podemos hacer las cosas. Organización en un país donde, como usted dice, nos han puesto el chip del individualismo, a que hemos aprendido a resolver los problemas de manera aislada, individual. Pues, ¿cuándo lo vas a resolver? ¿Cómo vencer ese mito, esa condición, Francisco? Trabajando todos en ello. O sea, como en este caso estamos rompiendo ya ese paradigma, alguien que me esté escuchando o algunos de los que me están escuchando, de esos que entienden a la primera, sí se dan cuenta de, si es posible. Y comenzamos, no, pero es que mi vecino, que mi vieja, que mi tío, que el otro, y que el de enfrente, y que el de un lado, y que el otro no van a querer. Bueno, pues hay que comenzar a convencerlos de que quieran, porque si no nos va a llevar la fregada peor. Y yo no quiero tener aquí un mendigo general ahí en la presidencia de la República. Sí, yo no quiero mantenerme en un estado de sitio este país. Y no, yo no quiero que ningún cabrón me diga qué pensar, o cuándo debo de pensar y cuándo tengo que parar mi mente y no pensar, porque ellos piensan por mí. Yo no quiero eso, yo quiero libertad, para cada una y cada uno. Pero responsabilidad también, porque cada libertad exige responsabilidad. Si no se convierte en libertinaje, que es lo que tenemos. Si lo que tenemos es libertinaje. Si alguien de los radioescuchas o los cibertelevidentes se interesa en informarse más sobre este tópico, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Hay algún lugar donde se estén reuniendo? ¿De qué manera se está? No tenemos reuniones, pero sí que mándenme sus pensamientos a mi correo electrónico. Es Omega Paco, todo seguidito, con minúsculas 52@hotmail.com. Vuelvo a repetir, Omega Paco 52@hotmail.com. Y ahí díganme sus inquietudes, yo con gusto les contesto. No soy una persona muy hábil con la tecnología moderna, pero soy lento pero seguro. Pero mi mente está muy bien a pesar de mis 66 años. Y está finito el pensamiento, porque desde muy joven me tocó participar. Me salí de una academia militarizada a México para meterme en el movimiento estudiantil mexicano a los 15 años. En 1968. Experiencias como esas, que brincar de lo militar a lo civil y revolucionario, te da un choque más o menos, que te desprende la conciencia, pero rápido, y te das cuenta cómo hemos sido manejados infamemente por estos malos gobiernos. Espero que no sea la única oportunidad que tengamos para platicar, para dialogar con Francisco Amparán. Él es impulsor del movimiento laboral mexicano. Nos están marcando ya la conclusión de esta entrevista. ¿Algo que desea agregar, Francisco? Pues que tengan conciencia de que el ingreso familiar es lo más importante. Y de que unidos, todas las trabajadoras y los trabajadores,
y juntando todos nuestros ingresos, nuestro capital será doble o triple o cuádruple que de los hombres más ricos de México. Y si lo logramos hacer en todo el mundo, vamos a ser dueños del mundo y el mundo va a ser para todos. Se van a acabar las fronteras, se va a acabar todo este desmadre que tienen los politicastros y los dueños del capital en el mundo. Muchas gracias. Sí, porque las fronteras existen por estos. Sí, véanlos. Toda la gente que se quiere pasar de mojada de aquí para allá, y la que viene de sur a norte, las fronteras les estorban. Y todo porque no hay políticas de arraigo como estas que estoy planteando. Si tú en Honduras y en Buenos Aires y en Punta del Este, Chile, y a media selva de Brasil ganas lo mismo, ¿para qué te mueves? Pues ¿para qué te mueves? Necesitas encontrar un trabajo muy especial o quererte ir a vivir a una ciudad X por otra razón, o por un trabajo muy muy especial, o por condiciones de salud, o no sé. Sí, pero ya no te mueves para irte de vacaciones y quedarte allá a vivir, sino vas y vuelves, vas de vacaciones a Nueva York y te devuelves, vas a Francia y te devuelves a tu lugar de origen, vas a ganar lo mismo. Y aparte vas a estar con los tuyos. Y en tu espacio natural, somos seres naturales, que cada vez que nos sacan de un espacio donde nacimos, vamos a sufrir una bronca. No es la misma cultura en Samalayuca que en el centro de Juárez. Y estamos pegaditos, en el mismo municipio. Sí. ¿Sí? Interesante siempre dialogar con un activista político. Vamos a estar en contacto y le vamos a estar informando del avance de este movimiento laboral mexicano. Vamos a mandarle los micrófonos a mi compañero Gabriel Rodríguez Zamora para cumplir con nuestros patrocinadores.